En primer lugar, vamos a hablar del sistema real de la empresa. Amper fue constituida el 19 de enero de 1971 en Madrid, encontrándose ubicada en el Parque Tecnológico de Tres Cantos. Su área de trabajo la incluye dentro del sector de comunicaciones y servicios de información y en el subsector electrónica y software. El principal objetivo social de esta empresa se basa en el desarrollo e investigación tecnológica, basándose en la fabricación y mantenimiento de equipos de telecomunicación, aunque también extiende su actividad económica en la adquisición, administración o distribución de todo tipo de clases de bienes muebles e inmuebles. Amper tiene sedes centrales en Madrid, Sao Paulo y Miami, aunque también cuenta con representación en 22 países, con un total de 38 oficinas, en las cuales podemos tener aproximadamente un total de 4.000 clientes, 1.800 empleados y unos ingresos netos de 348 millones de euros. Podemos establecer una división del negocio en tres áreas: defensa, seguridad y comunicaciones. Todas ellas basan su trabajo en la tecnología de la información. El área de defensa se centra en la realización y producción de sistemas de comunicación e información para el ámbito de la defensa, es decir, es un área principalmente militar. En el ámbito de seguridad, su trabajo se basa principalmente en garantizar la confidencialidad mediante potentes sistemas de protección y encriptados. Y por último, en el sector de comunicaciones se realiza la integración software y hardware de otras empresas, con el fin de proporcionar a los clientes un equipo integrado de comunicaciones. A continuación, mostramos un ejemplo del balance de la empresa para el cual podemos obtener información acerca del sistema de financiación de la empresa. En este podemos apreciar por un lado los activos y por otro lado los pasivos y el patrimonio neto, que se encuentran divididos en varios apartados que explicaremos más adelante. Hablamos ahora del sistema directivo de Amper, así como distinguiremos las partes en las que se compone. En primer lugar, tenemos la Junta General de Accionistas, que se trata de un órgano supremo deliberante que manifiesta la voluntad social en las decisiones que le competen. En segundo lugar, encontramos el Consejo de Administración, cuya función principal se basa en la gestión, administración y representación de la sociedad. Está formado por presidente y consejeros, un mínimo de 7 y máximo de 14, de los cuales encontramos un consejero delegado, 3 dominicales e independientes. Además, dentro de este consejo se encuentran el secretario y el vicesecretario. A continuación, encontramos la comisión ejecutiva, que nos reúne en el número mínimo de miembros, que son 3. Y por último tenemos los altos directivos, que dependen del Consejo de Administración, donde aquí podemos diferenciar a los distintos miembros, de los que destacamos al consejero delegado. Podemos destacar algunos datos significativos del capital social y de las acciones, en la que nos centraremos en el precio de compraventa durante los 2 últimos años. En la siguiente imagen podemos ver la evolución del capital social en estos últimos años, en la cual percibimos que el capital se sitúa siempre en torno a un valor de unos 38 millones de euros. Podemos observar que el valor del capital social se corresponde al número de acciones, ya que sabemos que cada acción tiene un valor de €1 nominal. Analizaremos ahora la evolución bursátil del capital de los 2 últimos años. Se puede apreciar en primer lugar que el número de títulos negociados en 2012 es mayor que en 2011, resultando así la media diaria de contratación de acciones en 2012 bastante mayor que en 2011. Si observamos ahora los indicadores bursátiles que apreciamos que se encuentran al final de la imagen, observamos que en el ejercicio de 2011 y 2012 obtienen valores muy similares en lo referido a la cotización y la capitalización. Ya hemos explicado antes las diferentes áreas en las que se divide el sistema directivo, pero estas deben tener una serie de responsabilidades. Comenzamos por la Junta General, la cual debe regirse por una serie de normas generales que están establecidas por una serie de artículos, de los cuales mostraremos 3 de ellos a modo de ejemplo. De estos artículos obtenemos algunas de las normas generales que debe respetar, como son: los asuntos tratados por la Junta General serán decididos por mayoría, quedando el resto de socios sometidos a los acuerdos que se hayan tomado. Tienen la obligación de publicar los acuerdos relativos a la reducción del capital social, modificaciones del objeto social o disolución de la sociedad. Todos los accionistas tienen los mismos derechos, a excepción de algunos que aparezca especificado por la ley. Por otro lado tenemos el Consejo de Administración, el cual posee algunas funciones importantes como son: informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que ella plantea, supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría y de los servicios de auditoría interna de la compañía,
revisar las cuentas de la sociedad, vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de contabilidad, y revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, asegurándose de que se identifique al menos algunos de los siguientes: los distintos tipos de riesgos a los que se enfrenta la sociedad, las medidas para mitigar el impacto de los riesgos y los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los riesgos. La empresa Amper cuenta con una serie de marcas que aparecen distribuidas por todas las áreas geográficas en las que hemos dicho que centraba su actividad económica. Destacamos, por ejemplo, algunas de ellas que son las que aparecen en la imagen. La financiación de Amper se realiza, entre otros, por medio de accionistas, de los cuales destacamos Telefónica, Motorola y Grupo Veremonte. Antes, a modo de introducción, habríamos visto un ejemplo del balance, que ahora pasaremos a analizar realizando una comparación entre las cuentas individuales y consolidadas. La estructura del balance es la que aparece en la imagen, y realizando una comparación entre los dos tipos de cuentas podemos obtener la tabla que se muestra, en la que vemos claramente que el activo total y el pasivo total es bastante mayor en las cuentas consolidadas que en las individuales. Y es que existen unas diferencias en los datos que aparecen en cada tipo de cuentas. Como vemos, en las cuentas individuales aparecen inversiones en empresas del grupo a corto y largo plazo, clientes en empresas del grupo, deudas con empresas del grupo, mientras que en las cuentas consolidadas aparecen las participaciones en empresas asociadas, existencias, proveedores de empresas del grupo y demás. Otro de los documentos que encontramos con información importante de Amper es el informe de auditoría, el cual informará con una valoración positiva o negativa sobre el resultado de la contabilidad. Se encuentra estructurado de la siguiente forma: título, ¿a quién se dirige?, párrafo de alcance, párrafo de opinión, párrafo sobre informe de gestión, nombre, dirección y datos del auditor y fecha y firma. A continuación, vemos un gráfico bastante explicativo de los elementos que componen un balance, estableciendo a su vez una comparación entre 2012 y 2011, donde vemos que los datos toman valores próximos en ambos años. Los tipos de activo, pasivo y patrimonio neto que podemos encontrar en esta empresa se dividen en activo corriente y no corriente, pasivo corriente y no corriente, y patrimonio neto que aparece tal cual. En esta imagen mostramos los elementos que pueden contener los diferentes tipos, como son los gastos de I+D, fondo de comercio, que componen los activos no corrientes de la parte del inmovilizado material, y los terrenos y maquinaria y demás para el inmovilizado material, que componen el activo no corriente. Del mismo modo, podemos realizar un análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias, que se encuentra divididas por áreas de actividad, como podemos observar, según sea defensa, comunicaciones y seguridad, de la cual podemos obtener información acerca de los ingresos y gastos de explotación, así como ingresos y gastos financieros. Vemos que el importe neto referido a las actividades de explotación para los ejercicios de 2011 y 2012 es similar, así como los aprovisionamientos. Sin embargo, vemos que los gastos de personal, que son gastos de explotación, tienen un incremento en 2012 respecto a 2011. Por otro lado, podemos observar que el resultado financiero de 2012 comparado con 2011 es mayor, es decir, en 2012 ha habido más número de ingresos de financiación o, por otro lado, menos gastos. Dos magnitudes muy importantes para el análisis de las cuentas anuales son la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, aunque también son muy importantes el nivel de endeudamiento y el fondo de maniobra. La rentabilidad económica se define como el cociente entre el resultado del ejercicio antes de intereses e impuestos y el activo total. Podemos obtener el valor de la rentabilidad económica para los dos últimos ejercicios y compararlos. Como vemos, en 2012 obtenemos una rentabilidad económica negativa para la empresa. Por otro lado, la rentabilidad financiera se define como el cociente entre el resultado del ejercicio antes de impuestos, a diferencia con la rentabilidad económica, que era antes de impuestos e intereses. Comparamos de igual modo el resultado de este apartado para los dos últimos años. El nivel de endeudamiento nos da idea de la deuda que tiene dicha empresa. Podemos calcular el nivel de endeudamiento producido durante estos dos últimos años en la empresa. Vemos que el nivel de endeudamiento es mayor para el 2012, ya que la tendencia de esta empresa es de ir aumentando la deuda. Por último, tenemos el fondo de maniobra,
que es la parte del activo corriente financiada con recursos a largo plazo. Realizando las mismas comparaciones, vemos que para 2012 este valor es negativo, lo cual hace que no se disponga de fondo de maniobra con el que se puede mover la empresa.